Y ahora se quedaron callados todos, va. Si quieren ponemos otros fallos. Por eso es que ya no le preguntamos, porque usted siempre se desquita con trabajo, Lick. Gracias a Dios, papas. El chiste es aprender todos los días un poquito. No tengo el número, el fallo de la Corte de Constitucionalidad con un número específico porque no lo recuerdo. Sin embargo, uno de los planteamientos fue de que como el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y en la igualdad de obligaciones, se consideraba de que esa línea horizontal podía atribuirse a la implementación de una reelección de presidencia. ¿Me explico? Por eso fue que ella optó, ella dijo, no, ¿verdad? Por esto me van a bloquear. Me divorcio y me caso con Guatemala. Digo, uy, Dios me guarde, toco madera. Pero dijo eso, efectivamente dijo eso, me divorcio y me caso con Guatemala. Y dentro de ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad pudo percibir y pudo apreciar la consumación de un fraude de ley que ponía en suspenso su participación en virtud de que estaba utilizando un mecanismo legal para poder optar a un mecanismo legal también que le representaba una prohibición de actuar. ¿Me explico? Sí, Lick, ahí ya le comprendí, porque el segundo párrafo sí establece la igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, ahí ya le alcanza ya también el del 136 constitucional del principio de alternabilidad. Exactamente. Entonces, pero bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, pero realmente la igualdad de derechos y obligaciones, nosotros los hombres estamos supeditados y exentos de eso, ¿verdad? Porque realmente uno de hombre sufre, pero calla. Apoyo ese comentario. Sí, la verdad es que es un dolor bastante fuerte. ¿Quién más iba a preguntar, chicos? Una pregunta rapidita con relación a lo primero que usted explicó del tema de la reelección. Los centroamericanos se consideran guatemaltecos. Correcto. Entonces, no pensemos en la legislación salvadoreña de que si se podía, no se podía, si era correcto o no era correcto, pero un ejemplo hipotético. Bukele termina los próximos 4 años como presidente si él fuera reelecto, o en el dado caso que no lo fuera ahorita, y en 4 años él se viene para Guatemala y quisiera ser presidente de Guatemala. En su momento la esposa de Arzú participó como candidata presidencial precisamente por ese principio. Pero ¿qué sucede? Como las legislaciones de los países relativamente son diferentes, pero en nuestro ordenamiento jurídico no establece si fue presidente de otro país, solo dice que fue presidente aquí. ¿Qué pasa? Si no establece la ley, recordate que vos puedes hacer todo lo que la ley no prohíbe. Si la ley no lo prohíbe y el otro viene acá, regulariza su situación migratoria, se establece como un guatemalteco de origen dentro de todos los procedimientos que manda la institución de migración y lo que regulan las demás leyes de la materia, cero bolas. No hay ningún problema. Recordate que una cosa es de que se considere a los centroamericanos guatemaltecos en virtud del imperativo derecho internacional que busca la unificación de Centroamérica con el ánimo, de crear e impulsar la mejora de la región. Y otra cosa es la soberanía de cada uno de los estados, donde se contempla el principio de autodeterminación de los pueblos, en donde el principio de autodeterminación de los pueblos cita que los ciudadanos como elementos de Estado están en la facultad de elegir a sus representantes y a sus autoridades, crear, modificar y extinguir sus propias normas y sus propias leyes y velar por el Estado de Derecho de conformidad con la costumbre que corresponde a nuestra región. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok. Jóvenes, ¿alguien más? Ya solo para dar paso al curso, como usted nos habló de este fallo para la segunda unidad, y Fátima, entonces, ¿cuál era
la nomenclatura de este fallo o la codificación del fallo, entonces se lo dejamos de tarea a usted para la primera unidad y así nosotros ya se lo entregamos en la segunda. Me parece, está bueno. Déjame comerme mi toronja en paz, ¿querés? Ya se está ahogando, Lick. Jóvenes, me dan 2 minutos, solo voy a ir a jalar un poquito de agua. Miren, por favor, disculpen. Gracias, chicos, disculpen la molestia. Miren pues, Maco tocó un tema muy puntual antes de entrar en materia. Hoy el curso va a ser un poquito bien sintetizado, buscando refrescar un poquito los temas de Derecho Administrativo 1 y concluimos rápidamente en eso. Entonces sí tenemos tiempo para aclarar eso. Eso no lo dijimos en la oportunidad anterior. Jóvenes, el que llegue agarra lugar. ¿Estamos? No me van a estar poniendo de que como llegaban unas cuando yo estaba estudiando, ponían un montón de hojas y apartado el lugar. Mucha, ustedes ni son apartadores de parqueos, ni es el estadio, ni son porteros, ni nada. El que llegue se sienta y recibe su clase. ¿Oyeron? Porque en el nombre de Dios ya la otra semana pues vamos a tener pues la primera semana de presencialidad. 1. 2, el que le quiera ceder su lugar a una dama, mis respetos tendrá siempre. 3, pues no conozco las instalaciones. Armando, si me podrías mandar más o menos la ubicación de por dónde lo voy a agradecer muchísimo. Y 4, empecemos ya a repasar un poquito. ¿Cómo hacíamos? O sea, le damos el periodo. ¿A quién vos, Armando? Armando. A usted, Lick, porque pidió 2 minutos. Va, que son... Nosotros le damos el periodo. Muchísimas gracias. Así me va a decir el decano, un cochco me va a dar por la culpa de ustedes, van a ver. Bueno, jóvenes, vamos a hablar someramente y puntualmente del derecho administrativo en sí. Comprendámoslo antes de entrar a entender la doctrina. El derecho administrativo es el conjunto de normas, principios y doctrinas que buscan establecer el quehacer del Estado del Estado como gobierno para con los gobernados y así poder tener una funcionalidad que rija las distintas competencias de las distintas entidades e instituciones estatales, poder tener como Estado de las personas que ejercen el trabajo de la burocracia. ¿Estamos? Entendámoslo así, puntual. Entonces, nos habla que los elementos del derecho administrativo son la función administrativa del Estado, las relaciones entre el Estado y los particulares y las relaciones interorgánicas y los mecanismos de control que van a ejercer como Estado para con los habitantes y para el Estado como tal, para tener un principio sine qua non que manda la ley de economía y celeridad procesal. Dentro de ese orden de ideas tienen una gran suerte ustedes. Aquí no tienen suerte. Hay una ley de lo contencioso administrativo que a mí me gustó mucho, que es del doctor Franklin Azurdia Marroquín y tiene ciertas interpretaciones que les va a servir y tiene ciertas citas que también les van a servir. Para poder entender esto, vamos a tener que empezar
con la... ¿Qué definición, papadito? Juan Francisco. El derecho administrativo que usted nos dio y que empezó con el conjunto de normas, principios y doctrinas que buscan establecer conjunto de normas, principios y doctrinas que rigen el quehacer estatal para con los gobernados, para regular la función del gobierno como tal, que debe y tiene que estar supeditado a lo que la ley manda. Solo eso. Eso es el derecho administrativo como tal. De ese punto se desprenden todas las funciones estatales que debe de tener cada una institución para con cada uno de los intereses de los gobernados. ¿Me explico, Juanfra? Sí, gracias. Va, ok. Entonces, como un principio que establece el derecho administrativo es la economía y la celeridad procesal para poder garantizar el bien común y poder agilizar cualquier trámite de cualquier índole y de cualquier tipo de interés de un habitante. Entonces tenemos que entender el espíritu de la norma. Vamos a comprender que el derecho administrativo es una rama del derecho a través de la cual se estudia el conjunto de normas y de principios que regulan la función administrativa del Estado, la relación entre el Estado y los particulares y las relaciones interorgánicas y los mecanismos de control del Estado como tal. Esa es su definición puntual. La anterior fueron palabras más, palabras menos, para que lo entendiéramos coloquialmente. Entonces tenemos que pasar a proceder a entender el considerando de la ley de lo contencioso administrativo, porque aquí es donde se desprende el espíritu del derecho administrativo y que cita: es necesario actualizar la legislación en materia de contencioso administrativo. El derecho contencioso administrativo o el derecho administrativo va a ser un derecho vivo, no estático, que fluctúa y cambia con una relación constante de conformidad con las necesidades de las personas. No es como el derecho civil o el derecho penal, que pongo los dos ejemplos, tanto en el área pública como en el área privada, que no tienen ese dinamismo cambiante porque no tiene esa relación de supeditar a una persona a estar con una constante dinámica evolutiva. Es decir, era exactamente lo mismo hace 10 años privar de libertad, privar de vida a una persona como lo es ahora, que sí es cierto, evolucionaron ciertos mecanismos y modalidades de instituciones penales, pero el espíritu esencial es siempre buscar dentro del derecho penal evitar la sanción, dentro del derecho procesal penal rehabilitar, y en el derecho civil buscar las garantías de las personas, de sus bienes y de lo que demás se pueda desprender como ellos, y dentro del procesal civil y mercantil, bueno, procesal civil en este caso en particular, mantiene esa relación constante de las instituciones, porque las instituciones varían no tan secuencialmente como el derecho administrativo. Entonces, el espíritu del derecho administrativo nos habla de que es necesario actualizarlo constantemente de conformidad como va yendo el andar y el quehacer del Estado. Por ejemplo, una de las nuevas instituciones que hay hoy por hoy podría ser una reciente que tendrá como unos 5 o 6 años, la SBET, que es la Secretaría de Violencia y Trata, y no me acuerdo cuál es el nombre. También podríamos entrar a entender cómo fue que se fue evolucionando
la administración pública a través de las municipalidades, sus prohibiciones y todo lo que conlleva. ¿Quién escribe ahí? Mides también, Juan Francisco, Ministerio de Desarrollo, que es el ministerio más reciente de lo que tiene el organismo ejecutivo como tal. Las municipalidades, vuelvo y me repito, las prohibiciones que tenían. Volvemos a entrar en contexto al tema de la acción de la persona política como tal, buscando una cortina que aparenta función estatal, pero lo único que hace es empujar una campaña política adelantada, y todos esos elementos que van amarrando el derecho administrativo como tal y que se van regulando como debe de ser, ¿verdad? Con el objeto de estructurar un proceso que a la vez que garantice los derechos de los administrados, entiéndase, gobernados, asegure la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de los actos de la administración pública. Entonces, vamos y entendemos que dentro del espíritu de la norma, en el considerando, podríamos poner algo muy reciente que también no tendrá, pero si mucho, unos 4 o 5 años, la Oficina de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, en todas las dependencias del Estado, que tiene y rige su ley específica de la materia, pero también establece que hay ciertos parámetros de acceso a la información pública. Supongamos, por darles un ejemplo, yo acá en la oficina soy el juez de asuntos municipales y de tránsito en la municipalidad de Mixco. Todos mis actos son públicos, pero en los actos en donde Andrés no tiene nada que ver con las acciones de Gustavo, otrora él podía llegar y decir, mire, yo quiero ver el expediente. Y yo tenía que ponerlo a la vista de Andrés por ser un acto público. Pero dentro de ese orden que dice asegure la efectiva tutela administrativa y la juridicidad y la acción jurisdiccional, me va a venir a decir Andrés que puede pedir acciones que haya tenido Gustavo conmigo, pero ya no directamente como una solicitud sustentando el artículo 28 de la Constitución, sino que lo tiene que hacer por la vía del acceso a la información pública, y ya soy yo el que va a decir, Andrés, no tenés absolutamente nada que ver acá, y el bien jurídico a tutelar, hay cosas acá que no te incumben y nada que ver. O, por ejemplo, que Andrés me venga a pedir la fotocopia de DPI de Gustavo, que obra dentro de un expediente en donde Andrés no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo me puedo, ahorita voy, Maco, yo me puedo abstener de darle esa información porque el organigrama funcional del Estado me habla, cita, preceptúa y establece que el encargado de brindar esa documentación va a ser el RENAP. Entonces yo le voy a decir, Andrés, no te puedo dar una copia del DPI de Gustavo a pesar de que obre en un procedimiento administrativo, porque no tenés absolutamente nada que ver a menos de que te apersones. Y si no te quieres apersonar en este proceso en el donde se encuentra Gustavo y que no tenés absolutamente nada que ver, entonces anda a la dependencia institucional correspondiente, que en este caso sería el RENAP, y solicita tu certificación de DPI de Gustavo para que puedas individualizarlo como se te ronque la regalada gana y para que le hagas la demanda, la denuncia o el requerimiento que te vaya a beneficiar o a favorecer. ¿Por qué? No es que el Estado esté buscando atrasar su función, es que el Estado está buscando un orden esquemático dentro de cada una de las instituciones como tal. ¿Me explico? Maco, contame. Una pregunta, ¿usted no tuvo la oportunidad de escuchar una entrevista hoy de Emisoras Unidas, donde hablaron con relación a ese tema de los expedientes? No, brother, fíjate que no. Es que me llama la atención lo que usted dice, porque en teoría, si yo estoy apersonado en un proceso, pues debería tener acceso al mismo, pero ellos hablaban
específicamente del caso del partido político al que no le dan acceso a su propio expediente. Entonces, como hay al partido Semilla. Ah, ya, ¿cómo no? Entonces, ellos hacían referencia a que tendrían como que buscar una orden judicial a efecto de que sí puedan tener acceso al propio expediente donde ellos están siendo acusados. Pero usted lo plantea de una manera que, si lo vemos en Ley de Acceso a Información Pública, debería ser muy fácil. Y de igual manera, establecían ellos que cualquier persona que es sindicada en un proceso debería tener libre acceso a eso. Pero la realidad no es así. Claro, desde luego. Mira, yo no sé del caso en particular y de la intimidad de ese proceso. Medio leí ahorita que le acaban de dar al diputado Samuel Pérez un amparo definitivo para que él pueda acceder a tener copia del expediente. Obviamente eso es más que lógico. Incluso yo creo que a mí no me agrada él, pero hay que hablar lo que es. Yo hubiera sido, o yo fuera él, yo denunciara al juez por haber vetado ese derecho, porque yo soy parte dentro del proceso como tal y yo tengo un derecho humano de saber por qué me están a mí cuestionando acciones penales o en qué me están tipificando a mí una participación de un hecho delictivo. Dentro de ese orden de ideas, eso es lo que someramente sé yo por noticias. Ahora bien, habría que ver en qué etapa procesal oportuna Samuel empezó a formar parte de ese proceso. Porque si fue antes de que declararan la reserva, porque si mal no estoy, ese caso está en reserva, y era otra persona el representante de esa persona jurídica, partido político, movimiento Semilla, puede ser que de ahí se estén agarrando para poder decirle, mire, usted no tiene absolutamente nada que ver, legitime su actuar. ¿Me explico, Maco? Sí, gracias. Ok. Alguien preguntó, ¿por qué no le agrada a Ali? ¿Quién? Fátima. Ah, bueno, pues que mira, realmente hablando, pues un paréntesis por tu pregunta, a mí no me agrada. Yo no sé si han visto Designated Survivor en Netflix. Yo quisiera que eso pasara aquí. Que ¡pum! Y volaran todos, porque ni uno sirve. Toditos, y ¡puf! Y me pusieran a mí de presidente y yo arreglo esto. ¿Me explico? Pues sí. ¿Me comprendes, Fátima? Para mí todos son exactamente lo mismo. Va, entonces, entremos a analizar siempre el considerando. Dice, asegurando el derecho de defensa del particular frente a la administración, desarrollando los principios constitucionales y reconociendo que el control de la juridicidad de los actos administrativos no deben de estar subordinados a la satisfacción de los intereses particulares. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este considerando existe un principio de legalidad que busca poner en un plano de igualdad de garantías procesales y de garantías individuales a los gobernantes con los gobernados. ¿Por qué? Volvemos otra vez al inicio de teoría del Estado con el fin de garantizar el bien común, porque el Estado no va a estar nunca, bueno, entre comillas, no va a estar nunca supeditado a la voluntad de una persona. Tiene que estar supeditado a la voluntad de las mayorías que democráticamente establecieron una carta magna y que legitimaron su actuar como una sociedad razonal y que buscaba establecer la funcionalidad del Estado a través de un ordenamiento jurídico. ¿Me explico? ¿Dudas, sugerencias o comentarios?
En base a lo que usted mencionaba, fíjese que me llama la atención. Usted tiene toda la razón del mundo. Nosotros ya aprendimos que la voluntad del Estado está supeditada a las mayorías, a la voluntad de las mayorías. Sin embargo, yo también me recuerdo que nosotros estudiamos, creo que fue en Derecho Constitucional o algo así, estudiamos que cuando se establece la Asamblea Nacional Constituyente, se establece para un objetivo y se disuelve al finalizar el objetivo. Sin embargo, hoy me llamó la atención que andaba circulando un mensaje en donde las personas que en su momento integraron esta Asamblea Nacional Constituyente, entre ellas está Rafael Arriaga y un fallece, si no me equivoco, están actuando como que ellos estuvieran vigentes como constitucionalistas y le están pidiendo al presidente que convoque a una consulta popular para la destitución de la fiscal. ¿Qué opina usted de esto, Lick? No. Vamos al punto primordial. Partamos del principio. Lo que vos dijiste es exacto. O sea, llegaron, terminó la constituyente, se estableció la Carta Magna y ya estuvo. Ellos crearon una asociación de ex constituyentes. Ellos se consideran non plus ultra en el tema de derecho constitucional, y dentro de ese orden de ideas, investidos en sus calidades de representantes de esa asociación, ONG, sociedad civil, sociedad, no sé ni qué sea, igual al final de cuentas siempre paran trabajando como somos sociedades anónimas. Ellos están generando una presión política para que se convoque a una constituyente, que es completamente diferente, pero que ellos en su calidad de constituyentes hace 40 años vengan ahora a querer establecer ciertas modificaciones de una Carta Magna ya establecida con un espíritu constitucional debidamente determinado a la funcionalidad de garantizar el mismo bien común que siempre hablamos y la funcionalidad del Estado, están locos. Están locos. Recordate igual ¿cómo se llama el que parece Hitler? Uno que tiene bigotito y todo ridículo, que usa su corbatita. Que ese fue otro constituyente. ¿Manda? Beltranena. Ese cuatío, ese también anda ahí llamando la atención, ¿verdad? O sea, recordate que la constituyente se organizó por diferentes tipos de tendencias ideológicas, principalmente banqueros. Hay un grupo socialdemócrata, había un grupo demócrata cristiano, había un grupo del MLN como derecha, estaba representado. Todos, cada uno llevó sus propuestas y establecieron una constitución incluyente en todos los ámbitos para establecer una Carta Magna que buscara armar un Estado, ¿verdad? Eso es a lo que fuimos, Juan Francisco. ¿Oíste? Ok, gracias, Alex. Es que sí, en ese mensaje que anda circulando, que no es oficial, sino es como de aquellas cadenas que se generan, ellos sí se presentan como constituyentes. Pues es que su calidad de constituyente no se les va a quitar ni se les va a vencer nunca. Es que fíjate de que la palabra ex no debe de existir, de hecho no existe. Establece el expresidente, el único expresidente, los únicos dos expresidentes son Serrano Elías y Otto Pérez Molina, porque fueron los que interrumpieron su función constitucional del ámbito temporal que les correspondía y fueron desaforados de eso. Pero no se le debe llamar de, ¿cómo es que se llamaba el que estábamos hablando? Álvaro Colón, no se le podía decir expresidente, se le tenía que decir presidente constitucional del periodo tal al periodo tal. Punto y final. Esa es la palabra adecua para poder hablar de las personas que fungieron en algún momento un periodo presidencial. No se le puede, se le llama ex al funcionario nombrado, ex registrador de la propiedad, ex registrador mercantil, pero de ahí, por eso se llama legislatura 9, 10, el diputado de la legislatura novena, diputado a menos
que haya dejado su función dentro del ámbito temporal por el cual fue electo, se le puede determinar ex. ¿Me explico, Juan? Sí, ahora vea, digamos, así como los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ellos son nombrados o son electos? No, fueron electos. Okay. Uy, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda con el proceso? ¿Perdón? Pero como hablamos, sí, o sea, era solo una pregunta para pasar a esta parte, porque yo sí sé que son electos. Ajá. Pero, digamos, en el mensaje que yo le digo, se lee esto, literalmente, se lee nosotros, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Uh-huh. Y a mi criterio, la Asamblea Nacional Constituyente no existe ahorita. Pero existió. En su momento oportuno existió. ¿Me explico? O sea, ellos fueron constituyentes del periodo tal para tal, y como no ha existido otra constituyente, la última constituyente que se llamó fue como en el 98 por ahí, entonces no hay otros que sean constituyentes. Me explico, no hay otros diputados que hayan sido constituyentes y que hayan establecido reformas o modificaciones a la Constitución como tal. No sé si me vas agarrando la onda. Fíjese que me queda duda, porque digamos, entiendo lo que usted decía, presidente constitucional de la República del periodo 80-84. A mi criterio, aquí también debieran establecer nosotros miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1986. Eso debió haber sido la... Porque a mi criterio, si ya existió una en el 98, como usted lo decía, ya hay una nueva constituyente. No, porque no fue viable. Se llamó a la consulta popular, pero después ya no se aperturó a la constituyente. No se incluyó. Ok, entonces, porque para mí, ellos, esta asamblea ya fue disuelta, sí o sí, por ley. Entonces, aunque hayan sido los últimos, ellos están arrogando ahorita un puesto como que estuviera vigente, al mencionar nosotros, miembros de la Asamblea Nacional. Lo que en donde tenés tu duda y donde no te deja aclarar es que seguís con el tema de lo que ya pasó. Ellos son constituyentes, fueron electos ¿qué? Por año y medio, 2 años, algo así fue la cosa. 2 años, ¿Perdón? Creo que fueron 2 años. Ok, mucha perdonen otra vez, pero ahí están esos bombones y esas babosadas haciendo música y haciendo bulla. Mira pues, ellos fueron electos para la Asamblea Nacional Constituyente, única que ha habido en los últimos 40 años. Como esa es una institución que se mantiene viva porque no hay nadie y no hay nada y no existe ordenamiento legal que diga ya no lo son, ellos son constituyentes del periodo tal al tal de la actual constitución aún vigente. Por eso es que ellos se sienten la divinidad andando. ¿Me explico? Pero realmente hablando, ellos no tienen esa capacidad o esa potestad de venir ahora y tratar de cambiar la constitución, ¿verdad? Yo creo que apenas si caminar pueden ya esos viejos. Imagínate si tenían 40 años tal vez en esa época y yo ya tengo 40 años, esos pobrecitos ya andarán como en unos 80 y casi rascando 90, ¿me explico? Entonces, ellos no tienen esa potestad. Entonces, recuérdate que también hay acciones seniles en la cabeza de un montón de viejitos y ruquitos que no agarran la onda y ellos quieren seguir en lo mismo, ¿me explico? Pero a lo que voy yo es que ellos sí fueron parte de esa constituyente única que ha existido en los últimos 40 años de esta nueva etapa democrática. ¿Me explico, Juanfra? Silly, gracias. Va, pero ese tu Silly, gracias, no, siento que no estás... Sí, es que yo entiendo lo que usted explica de que no hay ex. Está bien, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que cuando ya pasó el periodo de uno, porque uno sigue como profesando un puesto que ya no existe, que ya está disuelto.
Entonces, para este caso hay como usurpación. No hay usurpación porque no ha concluido ese periodo. Ya, no se ha concluido con una nueva. ¿Me explico? No sé si me explico, Juanfra. Sí, fíjese que voy a buscar, es que yo insisto en lo que le había dicho al principio, yo entiendo que la Asamblea Nacional Constituyente se integra para el objetivo, el cometido que se llama, que se hace la convocatoria y que queda dispuesta inmediatamente después de haber cumplido con el mismo. Exactamente. Pero en ese periodo de 2 años que ellos fueron constituyentes, van a morir siendo constituyentes. ¿Me explico? Sí, solo que para mí, para que sea legal, tendría que agregar cuál es el periodo al que perteneciera. Es que yo creo que estás equivocando la función con la ejecución. Ellos ya no pueden ejecutar funciones para las cuales ya cumplieron. ¿Me explico? Juanfra. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, sugerencia o comentario, jóvenes? No, va. Entonces pasamos a cuál es la función administrativa del Estado como tal. Ya entendimos y ya comprendimos el espíritu de la norma a través de la ley de lo contencioso administrativo, que es la ley madre y reina que rige los procedimientos como tal y rigen al derecho como tal, y que de ahí se desprenden todas las acciones del Estado como tal para con las personas y ciudadanos. Entonces se puede definir que la función administrativa del Estado es la serie de actividades que el Estado realiza a través de sus órganos administrativos en la prestación de servicios públicos para alcanzar el bien común. Fácil. La relación entre el Estado y los particulares es una relación que se da entre el Estado como entre el soberano, es decir, como éste impone su voluntad, y los particulares como administrados. ¿Y cuál es la imposición de la voluntad del soberano, que en este caso sería el pueblo? Es la Constitución como ley reina. ¿Me explico? Entonces, pasamos a las relaciones interorgánicas, que consisten en el conjunto de relaciones que se dan entre los órganos administrativos cuando estos interactúan entre sí. Una constitución que divide la funcionalidad del Estado en 3 organismos y que los mismos deben de coadyuvar para su función, intercambiándose información, intercambiándose acciones legales, intercambiándose cualquier tipo de acción que de la naturaleza de los cargos se represente. ¿Me explico? Esto nos hace comprender los mecanismos de control, que son aquellos mecanismos que utiliza el Estado y los particulares para verificar la juridicidad en los casos, la legalidad de los actos administrativos. ¿Ya? Los mecanismos de control no somos nada más y nada menos que los burócratas que funcionamos para que el aparato estatal ejerza la voluntad de la ley que anteriormente fue impuesta por un pueblo soberano a través de una constitución. ¿Estamos? Esto nos abre a lo... Maco, contame. Mire, con relación a lo que usted pone de ejemplo ahorita y hace referencia a la imposición sobre el soberano, o sea, la imposición sobre el pueblo o sobre sus habitantes. Le pongo un ejemplo. Hay situaciones en las cuales uno, con esos procedimientos que usted decía y definía, uno tiene que acatarlos como ciudadano, porque si uno no los acata, aunque sean, por ejemplo, algún requisito ridículo, si usted no lo cumple, no lo hacen. Y sobre todo que si, le voy a poner un ejemplo particular. Usted viene en la Municipalidad de la Antigua Guatemala y usted quiere solicitar una licencia de construcción, pero le piden un anteproyecto y posteriormente un proyecto. Si el anteproyecto se lo autorizan, ya puede pasar a la siguiente fase. Pero dentro de los requisitos del proyecto, le piden un permiso del Ministerio de Salud. Entonces, yo me pregunto, ¿qué demonios tiene que ver el Ministerio de Salud con una construcción?
si al final usted no es una empresa como para decir, tengo trabajadores, tienen que cumplir con el seguro social, tengo que verificar el tema de seguridad ocupacional de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente usted va a contratar un albañil para que le levante 10 paredes, pero como supera de cierta cantidad de metros, ellos lo toman como que ya es una obra a otro nivel. Entonces, si usted no cumple con ese procedimiento, al final usted nunca va a obtener la respuesta que usted espera, que es la autorización. Y si usted decide impugnar eso, ¿a cuánto tiempo futuro se va a ir? Y su proyecto nunca se va a llevar a cabo. Entonces, a la larga es un poco absurdo, porque lo único que hacen es ponerlo a usted en más gastos, en más vueltas, simplemente para llegar a darle una autorización que realmente con o sin ese documento se la pudieron haber dado. Ok, bueno, analicemos puntualmente. Número uno, tenemos que entender la autonomía municipal, que lo vamos a comprender más adelante. Dentro de ese orden de ideas, la autonomía municipal hace que las municipalidades administren sus propios recursos de conformidad a los intereses de la misma. Dentro de ese orden de ideas también crea, modifica y extingue sus propios reglamentos que no van a ir nunca contrarios a las leyes de carácter superior a los que la misma municipalidad rija. Bueno, yo trabajé en la municipalidad, en la antigua Guatemala, en la defensa pública aproximadamente como 6, 7 años, no me acuerdo. O sea, en 2009 me casé. 2011, 12, 13, 14, 15, 5 o 6 años trabajé en la antigua y me tocaba viajar mucho y vi muchas personas involucradas en hechos ilícitos por construcciones ilegales por este Consejo de Protección a la Antigua Guatemala que ustedes tienen. No me acuerdo el nombre de la institución como tal, así es que por favor vayan armando y amarrando ideas. También muchas de las legislaciones que existen dentro del ámbito jurisdiccional y territorial de la Antigua, está establecido de que la Antigua se ha considerado una, ay Dios mío, un área arqueológica que debe de ser protegida. ¿Por qué? Porque Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. Gracias, Juanfra. Ahí estamos. Gracias, Rocío, Marisol, muy amable también. Bueno, entonces, dentro de ese orden de ideas, hay que recordar que en la Antigua Guatemala es un territorio que tiene demasiada historia. Entonces, creo y considero, hablando generalidades, Maco, es que hay demasiadas osamentas en el subsuelo de la antigua Guatemala y cualquier construcción va a destapar o va a aperturar alguna de esas osamentas y es necesario al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el encargado de ir a verificar que efectivamente esas sean osamentas arqueológicas y no osamentas, por darte un ejemplo, del conflicto armado o no digamos de alguien que haya secuestrado a alguien y lo haya enterrado vivo, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Perdone que lo interrumpa. A lo que voy yo es de que usted pregunta en la municipalidad y sobre todo al jefe del departamento, mire, ¿y ese requisito por qué es o para qué les va a servir a ustedes? Y que el jefe del departamento a usted le responda, no lo sé, pero si usted no lo agrega, no se le va a autorizar. Entonces, a lo que voy es de que imagínese, usted me habla de una construcción, por ejemplo, en el suelo, pero y si estamos hablando de un segundo nivel en donde usted simplemente va a hacer una circulación, ¿qué tiene que ver eso con el Ministerio de Salud? Y para que el jefe del departamento le responda a eso, no sé. Bueno, primero hablemos del segundo nivel de arquitectura. Lucho con entender un poquito de derecho, de arquitectura no sé nada. Yo creo que sabes más vos de física nuclear que yo de arquitectura. Pero hay una coherencia que me dice que si se va a establecer un segundo nivel hay que hacer algún tipo, no sé, de zapatas o de
columnas profundas para que aguanten el peso. Entonces, creo desde mi particular punto de vista, tal vez mi lógica me tira a lo que te había explicado y eso amarra a un segundo nivel. Ahora bien, la forma y la manera que te hablaron, eso sí, por eso es que los matan, dice un meme por ahí. Entonces ahí sí no te podría decir, ¿verdad? Ahí sí no te podría decir. Pero mi lógica me conlleva a tratar de pensar de que es por eso, porque el área de la antigua Guatemala es un área protegida arqueológicamente hablando, entonces pienso que tal vez por eso es que les piden ese requisito del Ministerio de Salud. Ahora, como te habló ese policía, pues no sé. No era policía. Para existir, me imagino que tuvo que tener mamá, entonces sacásela y te desahogas. Pienso yo. Porque al final, si se da cuenta en lo que usted hablaba, estamos sometidos a que cumple o cumple, aunque sea algo que no tiene relación, no tiene sentido, o no le pueden dar una respuesta lógica, pero estamos sometidos a cumplir con ese proceso. El consejo que te doy yo es que si estamos sometidos al imperio de la ley es por algo. Entonces, no podemos estar fuera del sometimiento de la ley única y exclusivamente por lo que creemos o consideramos. Sí sería prudente solicitar un informe o un análisis o qué sé yo, para que digan, miren, ¿por qué están pidiendo eso? Si te lo dan, pues enhorabuena, y si no, pues a plantear los requerimientos. Miren, el problema es que en la administración pública hay demasiado imbécil. Porque si a mí vienen y si yo trabajara en la antigua Guatemala y la razón que yo te estoy dando fuera pues esa y vos me lo preguntás, yo te hago, pues para eso me pagan, pues me subo a mi compu y te hago un oficio y te digo, mire, usted no sabe por qué la licencia del Ministerio de Salud es por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, de conformidad con esto y esto y esto y esto, tenga. Va, no es que plantee su inconstitucionalidad en caso concreto y chao, va, Dios pues, pero ya te estoy dando la facilidad. Lo que pasa es que somos chapines, va, entonces nos ponemos tercos, para un terco un necio y viceversa, ¿vos? ¿Me explico? Ok, Maida, correcto, José Luis, vamos a ver quién dijo que José Luis, hay muchos que están por cuello, por conocimiento, ahí sí no te sabría decir. Maida dice que sí, es probable entonces, y la verdad que no me recuerdo lo del MIN Salud, dice Rocío, y sí recuerdo la licencia del MAN, exacto. Ok, bueno jóvenes, entonces, pasando del mecanismo de control que se debe de ejercer como Estado, entramos a comprender los principios del derecho administrativo. Principio de juridicidad, principio de legalidad. El principio de juridicidad, apúntenlo, lo van a encontrar contemplado dentro del artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que es un principio del derecho administrativo en el cual los órganos administrativos deben actuar y resolver de conformidad con la ley. Pero si la ley no establece cómo resolver un caso concreto, entonces deberá de resolverlo de acuerdo a los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo. Podemos, por la misma informalidad del derecho administrativo, si no hay un procedimiento debidamente establecido, la doctrina nos puede auxiliar, no como fuente de derecho, pero sí para sustentar la acción del Estado como tal. ¿Me explico? Principios generales del derecho. Preámbulo dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí vamos a encontrar el principio de legalidad, de seguridad, de justicia. Perdón, Josué Pérez, ¿qué artículo de qué dijiste? El principio de juridicidad, perdón. Artículo 221. Gracias. Mencionó dos principios. Sí, principio de juridicidad y principio de legalidad, Juan Francisco. Y eso nos abre. ¿El primero es juridicidad o juridicidad? Juridicidad. ¿Qué dije yo? Juridicidad. Juridicidad, sí.
Perdón, entonces es juridicidad, perdón, disculpa. Y el principio de legalidad. Eso nos abre a que entremos a entender el preámbulo de la Constitución Política de la República y nos cite que dentro del mismo se establece el principio general del derecho que habla de la legalidad, la seguridad, la justicia, igualdad, libertad y paz. Dentro de ese orden de ideas, entramos a analizar, jóvenes, el principio de legalidad contemplado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos cita que es el principio del derecho administrativo que establece que los órganos administrativos deben actuar y resolver única y exclusivamente de conformidad con la ley. Ya sabemos de que si no tenemos un procedimiento nos podemos auxiliar para evacuar cualquier tipo de información a través de la doctrina, pero siempre tenemos que actuar y tener una acción justificada y fundamentada por parte del Estado. El Estado se organiza para garantizar el bien común y protección a la persona. Ustedes, como usuarios, como gobernados, no tienen necesidad de solicitar ningún elemento formal, y eso lo van a encontrar en el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo, el cual nos cita: los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Ustedes o nosotros o yo o en mi calidad de ciudadanos, en una servilleta puedo solicitar cualquier requerimiento. Cuando a mí me resuelvan y me notifiquen, me tienen que fundamentar la razón de el actuar del órgano administrativo. ¿Me explico? Yo, como Estado, sí le debo de decir al gobernado por qué no o por qué sí, con base en esto y en esto y en esto. ¿Me explico? Yo, como gobernado, puedo agarrar un ticket de camioneta, solo poner mi nombre, mi número de DPI, lugar para recibir notificaciones y decir: quiero saber esto y esto y esto. Punto. ¿Me explico, jóvenes? Jóvenes. Silic. Sí, licenciado, sí. Sí, licenciado. Sí. A este Ok. principio aplica el principio de libertad de forma. Exactamente, contemplado en el artículo 3. Ahí vamos, tranquilo, hombre, suave la papaya. El artículo 3 nos habla de la forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Oí eso, mi querido y adorado, ay, Dios mío, Maco. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnico legal. El dictamen es única y exclusivamente una acción que va encaminada a guiar al burócrata, pero el burócrata no debe de basarse en el dictamen de la asesoría, tiene que basarse en ley. Exactamente, mi querido Juanfra, no son vinculantes. Y esto nos hace entender que los dictámenes son opiniones, consejos o análisis técnicos o jurídicos que emite un ente asesor o a requerimiento de un superior o de otro órgano por su calidad de consejo u opinión. No son de observancia obligatoria, salvo que la ley lo indique. Por su misma naturaleza de opinión, no pueden ser impugnados mediante recursos. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos, en mi calidad de administrador público,
yo tengo que hacer resoluciones de conformidad con la ley. Supongamos que tuviese un asesor acá, el asesor me va a mí a decir, mire, licenciado, mira, compadre, qué sé yo, hacerlo así, 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 ya te lo ve. No, yo tengo que tener conocimiento pleno, preciso y concreto de la ley y auxiliarme de lo que él me dice. Si la ley, a mi criterio, va en contra de un dictamen asesor, entonces yo hago un reparo y tengo que, ya sea salvar ese dictamen o apartarlo. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Eso nos hace entender que en toda la administración pública se aplica el principio de juridicidad, salvo en materia tributaria. ¿Estamos? En materia tributaria son otros 100 pesos. Todavía no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Pero sí sepan, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al imputado o en materia tributaria cuando favorezca al contribuyente. Eso lo van a poder corroborar. No recuerdo el artículo en el Código Tributario. Para pregunta de examen, les van a decir efecto retroactivo de la ley en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Y en dónde más? Y se queda uno así como que ahora ya lo sabe. ¿Oyeron? Ahora, vamos a pasar a la violación de los principios del derecho administrativo y qué consecuencias generan. Como primer punto, el abuso de poder, la desviación de poder. El abuso de poder es una violación a los principios del derecho administrativo que se da cuando un órgano administrativo realiza un acto para el cual no tiene competencia. Imagínense que yo acá, dentro de mi ámbito de competencia, se me ocurra ponerle medidas de seguridad a una mujer solo porque el marido no le da la manutención. Dios me guarde, me voy con las manos por delante al bote. ¿Me explico? Y la desviación del poder es una violación a los principios del derecho administrativo que se dan cuando un órgano realiza un acto para el que se tiene competencia, pero buscando un fin distinto al bien común. ¿Estamos? Características del derecho administrativo. Surge a partir de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en teoría del Estado la división de poderes, la Constitución de la República y nosotros como la formación de las repúblicas, y la Constitución de la República de Guatemala basada en la Quinta República de la Revolución de la Francia post-revolucionaria, en la cual se estableció la división de poderes de conformidad con las ideas de Montesquieu. Entonces, tenemos que las características del derecho administrativo es un derecho joven, que es dinámico, lo que les explicaba al principio, es autónomo, dado que es una rama del derecho independiente con sus propias normas, principios y objeto de estudio, está subordinado obviamente a la Constitución, nunca va a estar arriba de la Constitución, no es codificado. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un cuerpo legal que aglutine todas las normas administrativas de su forma ordenada y sistemática. Por eso es que existen demasiados procedimientos distintos, toda vez de que la administración pública en sus diferentes instancias y en sus diferentes dependencias tienen su acción, tienen su forma de proceder de conformidad a garantizarle el bien común al interesado, que en este caso sería la persona individual o jurídica que busca la necesidad de la intervención del Estado a través del derecho administrativo. Es un anglosajón o de justicia retenida, porque no hay un derecho administrativo. Perdón, es derecho, me pasé de jóvenes, eso omítanlo, es un derecho público que interactúa directamente con la voluntad de las personas
para los intereses y para poder establecer los lazos de armonía entre el Estado y sus súbditos, entiéndase, gobernados, y podemos entender que el sistema del derecho administrativo es anglosajón o de justicia retenida y puede ser francés o de justicia delegada. Nosotros tenemos, de conformidad con la post-revolución francesa, establecido un derecho administrativo de justicia delegada, y eso también lo encuentran fundamentado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La relación con otras ramas del derecho, el constitucional, obviamente, como madre reina, con el derecho de trabajo, con el derecho penal, el derecho civil y el derecho procesal civil y el tributario. ¿Por qué? Porque todas forman el abanico de la funcionalidad del Estado como tal para poder ejecutar cada uno sus dependencias, sus instancias, la secuencialidad de sus actos administrativos. Por ejemplo, la Inspección General de Trabajo tiene sus procedimientos administrativos, penal, la gestión penal tiene sus procedimientos administrativos, civil a través de la ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta dependencia de Sistema de Administración de Justicia? Lo voy a buscar, no recuerdo el nombre técnico. Tiene su procedimiento administrativo. El procesal civil también nos tira sobre las instancias civiles en las cuales tienen su procedimiento administrativo. La SAT, a través del Código Tributario, nos da ciertos parámetros administrativos como tal, y es un derecho infinito, jóvenes. Infinitísimo, es enorme. El derecho administrativo es muy enorme, es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Con esto, si tienen dudas, sugerencias o comentarios, por favor me levantan la mano o me interrumpen. Con esto podemos entrar a conocer entonces las fuentes del derecho administrativo, que no son nada más y nada menos que los acontecimientos que dan Wilson, perdón. Lick, si fuera tan amable, solo de repetir así rapidito las características, solo que se me pasaron algunas. Espérame, ahorita subimos, solo voy a ver en dónde las dejé porque... Es joven porque surge a partir de la Revolución Francesa en 1789, es dinámico porque cambia constantemente, es autónomo porque es una rama del derecho independiente con sus propias normas, principios y objetos de estudio, subordinado por estar siempre bajo los preceptos de la Constitución, no codificado porque no existe un cuerpo legal que aglutine las normas administrativas de forma ordenada y sistemática, como por ejemplo el Código Civil y el Código Procesal Civil en el ámbito privado. Tiene sus sistemas dentro del derecho administrativo, que son el anglosajón o de justicia retenida y el francés o de justicia delegada, que es el que se adapta a nuestro sistema de administración pública y que se encuentra debidamente fundamentado en el artículo 221. ¿Te quedó claro, mi hermano? Sí, Lick, muchas gracias. A la orden. Bueno, todavía tenemos 10 minutitos, jóvenes. ¿Alguien más levantó la mano? No, ok. Pasamos entonces a comprender las fuentes del derecho administrativo. Manda, Juanfra. Es que yo escuché que ya se había terminado, Lick. Ya me quiero ir, será. La verdad es que sí, ya tengo hambre. Hoy, como hoy es jueves, ¿verdad? Bueno, las fuentes del derecho administrativo establece que es todo acontecimiento que da origen a una norma jurídica que forma parte del derecho administrativo como tal. Y esto nos desprende las clases que existen dentro de las fuentes del derecho administrativo, y estas clases son reales o materiales, históricas y formales. Las reales o materiales son todos aquellos acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales que dan origen a una norma administrativa.
podemos entender acá, como por ejemplo, Juan Francisco, la constituyente, la histórica, que son todos aquellos acontecimientos o documentos que dan origen a una norma administrativa en la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Los elementos históricos que van siendo el colchón de conocimiento de este derecho administrativo, que va cambiando y va fluctuando de conformidad con los intereses sociales y los intereses de las nuevas generaciones. Las formales, como única fuente de norma jurídica de acuerdo con la ley de la ley del organismo judicial en su artículo 2, el cual establece el procedimiento legislativo de ley, el procedimiento jurisprudencial y el procedimiento consuetudinario, ¿verdad? Acá entendemos la ley dentro del derecho administrativo, que es todo precepto legal de carácter obligatorio. Las clases de leyes que rigen al derecho administrativo, obviamente las constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias, las individualizadas. Y esto aquí lo vamos a dejar porque ya estamos hablando, bueno, leámoslo rapidito. Las constitucionales son aquellas creadas por Asamblea Nacional Constituyente, por delegación del pueblo, mediante las cuales se organiza políticamente y jurídicamente el Estado y se fundamentan los derechos mínimos de su población. Las leyes constitucionales de Guatemala, que entendemos que la Constitución, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, la libre emisión del pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley del Orden Público. Las leyes ordinarias, que son aquellas creadas por el Congreso de la República con objeto de regular la conducta externa de las personas dentro de la sociedad para permitir su convivencia en paz. Las clases de las leyes ordinarias por el procedimiento de su creación, materiales formales, por el lugar de su aplicación, nacionales e internacionales, y por su naturaleza subjetivas y adjetivas. La ley reglamentaria, creadas a través de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, circulares de cumplimiento general, ordenanza de cumplimiento particular o específico, y la ley individualizada, que es aquella que solo un grupo específico de personas tiene la obligación de cumplirlas. Eso fue un refresh de lo que vamos a empezar a analizar. Yo me voy a organizar, como les dije, el lunes les voy a estar mandando toda la documentación al Classroom. La junta directiva, solo seguimos 2, entonces de una vez les digo que Armando, ¿quién más está? Armando, ¿y quién más está? Freddy. Y Freddy. Armando y Freddy están haciendo el esfuerzo de poder estar en la junta directiva para poder comunicarles, pero también aquellos tienen la responsabilidad de trabajar, y si por X o Y motivo no logro yo comunicación porque aquellos tienen sus prioridades, y ya que ustedes no quisieron ninguno estar también para poder ayudar, no es mi culpa. Jóvenes, se cierra la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, 1 hora después de la misma. ¿Qué cosa van a discutir presencialmente, Juan? Sí, yo creo que todos convenimos en que no es necesario agrandar la directiva, pero si fuera necesario, yo pienso que sería muy oportuno hacerlo presencialmente para no crear discusiones virtuales. Ustedes están igual que esos del Congreso, mucha lara, que sí, que el partido sí, que sí, que el partido no, que siempre se alargan, pucha. Van a ser buenos diputados, en el nombre de Dios les deseo lo mejor y me dan chance. Es mejor en medio de una mesa redonda, Alec. Ay, Dios mío. Y que yo portándome bien y ustedes chichicuas del infierno. ¡Los reprendo, satanases! ¡Fuera de acá! Después de clases. Ay, muchacho. Tanto portarme bien todo el año, y antes de Navidad hice una mi barrabasada y mi carro todavía está en el taller. Mucha, les voy a dar un consejo. No sean mulas como yo. ¿Oyeron? Jóvenes,
no es que los eche, pero creo que tienen otra clase. Si ya no hay más que hablar, decir o no, les deseo lo mejor. Nos vemos la otra semana, Dios mediante, y que pasen feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, chicos.